reposo en el Señor, ¿de acuerdo? Entonces es lo que vamos a ver. Un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada. La vez pasada planteábamos acerca de que si la Torá, la ley, los 5 libros de Moisés seguían vigentes en el nuevo pacto. Todo esto lo vimos y llegamos a algunas conclusiones. Dijimos que no en un sentido, pero sí en otro sentido. Y que ¿en qué sentido no seguía vigente la ley y la Torá? Bueno, analizábamos pasajes como Romanos 10:4 o como Gálatas 3:24, 23-24, y decíamos que no sigue vigente porque el fin de la ley es Cristo, porque la meta final o el objetivo de la ley era que llegáramos a Cristo. Exactamente lo que está planteado también en Gálatas 3:24, ¿sí? Entonces la Torá, la ley, quedó anulada como medio de salvación, quedó anulado como medio de justificación ante Dios. Esa es la razón por la cual nosotros decimos que la ley, la Torá, según las Escrituras, no sigue vigente, ¿sí? Y bueno, en Hebreos capítulo 7, versículo 17 al 19, se confirma, ¿sí? La ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Sí, son palabras muy fuertes, sí, que el cristianismo obviamente las ha leído, pero no se ha dado cuenta que no está diciendo que la ley quedó anulada totalmente. Sí quedó anulada como medio de justificación y medio de salvación, pero hicimos un ejercicio donde vimos que la ley, la Torá, sí sigue vigente en el Nuevo Testamento. Hicimos un ejercicio con los 10 mandamientos, ¿verdad? Y ahí vimos cómo no tendrás otros dioses delante de mí, no hagas ningún ídolo, no uses el nombre del Señor de tu Dios en falso, acuérdate del sábado para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre. Están plasmados en el nuevo pacto, siguen vigentes. ¿Por qué? Porque la vida de un cristiano obviamente está viviendo una vida que agrada al Señor. Y los últimos 5 mandamientos: no mates, no codicies, no des falso testimonio, no cometas adulterio, no robes, están plasmados en el nuevo pacto. Es decir, los 10 mandamientos, que son como la parte ícono de la ley, ¿verdad? La parte moral ícono de la ley, sigue vigente en el nuevo pacto. Entonces no podemos nosotros decir que quedó anulada, que ya no sirve para nada y que de hecho ya no tenemos que verla. No, de hecho también recuerden que Juan dijo que el pecado es transgresión de la ley. O sea, la ley sigue vigente porque sigue siendo un medio para medir lo que es pecado. Pero veíamos al final de la plática pasada que lo que solucionaba ese sí y no es la vida del Espíritu. Es decir, la vida del Espíritu en la práctica hace que cuando nosotros nos entregamos al Señor, nuestros pecados son perdonados, pero también cuando nos entregamos al Señor, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Eso se llama el nuevo nacimiento, nacer del Espíritu, como lo dijo Jesucristo a Nicodemo. Y cuando nacemos del Espíritu, entonces viene a ser derramado sobre nosotros el amor de Dios. Y esto hace posible que aquellas palabras que Jesús dijo, ¿sí? Que, miren, tan no está desechada la ley que Jesucristo, de hecho, no la desechó. Simplemente dijo: oíste que fue dicho esto, mas el Señor todavía puso, vamos a decir, mandamientos más estrictos, por decirlo de alguna manera. Pero claro que el Señor Jesús sabía que si los seres humanos judíos no habían podido cumplir la ley, tampoco iban a poder cumplir lo que Él estaba diciendo. Pero Él sabía que cuando Él muriera y resucitara, enviaría su Espíritu. Por eso le dijo a sus discípulos que resucitaría, que era necesario que Él muriera y resucitara para que el Espíritu Santo pudiera venir sobre ellos y estar en ellos. Es así que entonces palabras tan fuertes como que no solo si miras a una mujer ya adulteraste, si cometes el adulterio mismo, sino si la miras ya adulteraste, cosas como esas que son tan fuertes, ¿verdad? Que obviamente quedan totalmente demasiado alto para los seres humanos. Jesús sabía que el amor de Dios iba a ser derramado en nuestros corazones por el Espíritu, y cuando eso sucediera, iba a pasar lo que Mateo 22 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, ¿sí?
que es el primer mandamiento y el más importante de todos. Pero después dijo, y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, y aquí viene la parte clave, de estos dos mandamientos dependen, ¿sí? Se desglosa toda la ley. Es decir, si tú amas al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo con esta misma intensidad como a ti mismo, de hecho, estás cumpliendo toda la ley. Toda la ley la estás cumpliendo, porque de ahí depende la ley. Entonces vemos cómo en la práctica la vida del Espíritu es lo que hace que podamos vivir la ley sin necesariamente ya tenerla como un medio de justificación delante de Dios. Ya no es un medio de justificación, pero sí tenemos que vivirlo. Sí tenemos que vivirlo. Ahora, no es que tenemos que vivirlo como una obligación. Lo vivimos por medio del Espíritu, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, y también amamos a nuestro prójimo. Y de esta manera cubrimos todo lo que es la ley. ¿Listo? Eso es lo que vimos la vez pasada. Ahora, quiero avanzar en algo. El cuarto mandamiento sigue siendo y ha sido tema de debate. Es tema de debate y seguirá siendo tema de debate, ¿sí? El cuarto mandamiento: acuérdate del sábado para consagrarlo. Repito, ha sido un tema de debate, seguirá siendo un tema de debate. Tenemos grupos cristianos que guardan el sábado, tenemos grupos mesiánicos que guardan el sábado, está bien, no hay ningún problema. Obviamente el judío que guarda el sábado, pero también hay gente que condena al que no guarda el sábado, ¿verdad? Y ahí empezamos con una especie de debate. La plática no va a ser para debatir eso, sino la plática va a ser para entender un poquito más el sábado, porque yo le dije desde la vez pasada que hay una parte muy clara que el Señor puso acerca del tiempo que estamos viviendo y que tiene que ver con la sombra que era el sábado y la realidad que es Cristo y su iglesia. Por eso me voy a meter a ese tema, no para hacer ningún tipo de debate, ¿sale? Entonces, el sábado sigue siendo un asunto. Entonces hacemos la pregunta: ¿debemos guardar el sábado? ¿Debemos guardar el sábado como lo guarda el judío? Es decir, parar toda labor a las 6 de la tarde del viernes, ¿verdad? Y reanudar sus labores el sábado a las 6 de la tarde para guardar esas 24 horas de reposo. ¿Debemos los cristianos? Bueno, vamos a tener que entrar a esa pregunta. Y bueno, aunque parezca como que lo mismo otra vez, no en un sentido, sí en otro sentido. Porque es exactamente lo que vimos la vez pasada, porque es parte de la ley. El sábado es parte de la ley. Entonces, no en un sentido, pero sí en otro sentido, ¿vale? No en el sentido de que la ley quedó anulada como medio de justificación ante Dios, ya lo vimos. Quedó anulado como medio de justificación, es decir, yo no me voy a justificar ni me voy a condenar. Escuche, es el punto: ni me justifica ni me condena guardar el sábado. Y eso está plasmado en el Nuevo Testamento de manera muy clara. No está como un medio de justificación, por lo cual no debo guardar el sábado, no debería guardar el sábado, no estoy obligado a guardar el sábado. Ahora, según lo que yo veo en la Escritura, ¿es pecado? No, tampoco. El que guarda un sábado lo guarda para el Señor, y el que no lo guarda también para el Señor lo hace. O sea, no es problema eso, pero no es un medio por el cual tú te condenes o te justifiques delante de Dios, ¿vale? Entonces, no en ese sentido. La iglesia naciente, estamos hablando de la iglesia del primer siglo, se tuvo que hacer esta pregunta. Cuando el evangelio solamente estaba en Jerusalén y entre los judíos, esta pregunta no apareció, pero una vez que Dios mismo obligó, principalmente el primero fue Pedro, llevar el evangelio a los no judíos, es decir, a los gentiles. Hechos de los Apóstoles capítulo 10, Cornelio. Pedro es impulsado por el Señor a llevarles el evangelio, y en ese mismo día el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Entonces surge la pregunta: ¿los convertidos gentiles deberán observar la ley de Moisés? Entonces yo le invito que ahora sí tome su escritura, su Biblia, me acompañe a algunos pasajes. El primero es Hechos 15. ¿Sale? Tenemos que adentrarnos un poquito en la problemática, por llamarlo de alguna manera, que tuvieron los primeros cristianos, ¿verdad? Cuando empezó a haber convertidos, porque usted tiene que entender una cosa:
Los gentiles se convertían a Cristo, pero Cristo nos llevaba al Dios de los judíos. Porque el tema es que el verdadero Dios es el Dios de Israel. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese es el verdadero Dios. Entonces, se estaban convirtiendo, se empezaron a convertir por el poder del Espíritu Santo y de Jesucristo, pero los gentiles se estaban convirtiendo al Dios de los judíos, al Dios de Israel. Cuando esto empieza a suceder, obviamente la pregunta que surge es: ¿estos convertidos gentiles deberán observar la ley de Moisés? Hechos 15, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Había una postura entre los primeros cristianos, algunos que estaban ahí porque están en Jerusalén, hay una reunión, ahí está Pedro, ahí está Pablo, ahí está Jacobo, ahí están los ancianos de la iglesia en Jerusalén, y hay gente convertida a Cristo que venía saliendo de la secta de los fariseos. Y ellos afirmaron que, según la opinión, si era necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedecieran la ley de Moisés, la Torá. Es decir, y ahí incluía el sábado. Ellos decían, sí, los gentiles tienen que adaptarse a lo que nosotros practicamos porque se están convirtiendo al Dios de nosotros. ¿Sale? Ok. Hubo una serie de intervenciones, según nos narra Hechos 15, y intervinieron, decimos por ahí, pura gente de peso completo espiritual. Primero, por ejemplo, habló Pedro. Hechos 15, del 8 al 11. Se lo dejo de tarea para que usted lo lea en casa y lo cheque. ¿A qué conclusión llegó Pedro en Hechos 15, 8 al 11? Dijo, la conclusión a la que llegó fue la siguiente: no deben ser obligados a guardar la ley, somos salvos todos, judíos y gentiles, por la gracia de Jesucristo. Entonces, la primera opinión de un hombre importante, ¿sí?, en cómo se generaba la iglesia del primer siglo fue Pedro, obviamente, Pedro, muy importante. Y la conclusión de Pedro fue no. Mientras que ellos de la secta de los fariseos, o los que salían de la secta de los fariseos, no crean que los fariseos con los que se peleó Jesús eran estos, no, eran cristianos, habían creído en Jesús, pero habían salido de la secta de los fariseos. Fariseos se habían convertido, ahí están. Si no, no estarían ahí, era una reunión privada, era una reunión cerrada, no estaban teniendo una reunión donde todo el mundo intervenía, sino era de iglesia, ¿ok? Entonces, Pedro dice no. Segundo en participar, Pablo. Esto es en Hechos 15, 12. La conclusión a la que llega Pablo es: Dios hizo maravillas entre los gentiles que no guardan la ley. Conclusión, es por gracia. Segunda opinión, tanto la de Pedro como la de Pablo, que no era necesario que los gentiles guardaran la ley, incluido lo que estamos viendo hoy, el sábado. Habló Jacobo o Santiago, tercer hombre que habló también en esa reunión. Eso está en Hechos 15, del 19 al 20. Conclusión: no debemos ponerle trabas a los gentiles. No. Entonces, sí Pedro, sí Pablo, sí Jacobo eran los hombres importantes que estaban poniendo fundamento a la iglesia, que es Cristo, y estaban poniendo la doctrina, ¿sí?, la enseñanza verdadera, y los tres cayeron en la conclusión de que no debía obligarse a guardar la ley, ni siquiera solo la circuncisión, dijo la ley, los que venían de la secta de los fariseos, la ley, la Torá, ellos dijeron no. Entonces, tenemos algo muy fuerte aquí, ¿sí?, que ellos mismos concluyeron que no era necesario todo esto. Ahora, surgió una idea que fue del Espíritu, pero que fue usado Jacobo o Santiago para dar una idea. Y la idea fue la siguiente: comuniquemos esto por escrito. Mandemos una carta a todos los lugares donde se deje establecido esta conclusión a la que el Espíritu Santo nos ha llevado, ¿sí? Y entonces escriben una carta pequeña y le envían por mano de Pablo, ¿verdad?, y Bernabé, para que fueran a entregarla a todos los cristianos que estaban fuera del judaísmo. Es interesante.
¿sí? Dejarlo por escrito siempre es mejor, ¿sale? Y entonces, el extracto de la carta que se escribió fue la siguiente: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. Este es el extracto de la carta que fue enviada a todos aquellos cristianos fuera del contexto judío. Es importante que preste atención, no se vaya usted a confundir. ¿Por qué? Porque aparentemente hay una contradicción, pero no la hay. ¿En qué sentido? Que alguno puede pensar que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos y de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual es parte de la ley. Y que entonces dijeron, bueno, no van a tener que cumplir la ley 99.9, pero sí un 0.1% lo van a tener que cumplir. Y no puede existir el 0.1 en lo que es gracia. O es 100% o no es gracia. ¿Por qué pusieron eso de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual? ¿Por qué pusieron eso? Pusieron eso porque eran prácticas comunes entre el paganismo de aquel tiempo. ¿Sí? Prácticas comunes. Es decir, la inmoralidad sexual era parte de la cultura grecorromana de aquel tiempo. Había inmoralidad sexual terrible, ¿sí? Lo sacrificado a los ídolos era una práctica cultural. No es que llevaron una ley judía a los gentiles, no, es que ya lo practicaban ellos. Ellos se comían la carne con la sangre, que no se desangraban los animales, sacrificaban a los ídolos antes de comer, y bueno, perversidades sexuales de todo tipo. Y entonces los discípulos simplemente escriben una cosa obvia, que todos aquellos que se convierten al Señor van a tener que dejar todas esas cosas que culturalmente eran y son y seguirán siendo pecaminosas. Pero no es que ellos llevaron un poquito de la ley judía para ponérsela. No, simplemente era una cuestión obvia. Tenían ellos que dejar toda esa cuestión cultural tan nefasta, ¿sí? Para entonces ellos, ¿verdad?, vivir una vida como Dios agrada. Si hubiera sido eso, que estaban poniendo partes de la ley, hubieran puesto que no pasaran a sus hijos por el fuego, hubieran puesto que no practicaran la hechicería, hubieran puesto un montón de cosas. No puedes resumir la ley en 3 cosas. No, lo que estaban ellos diciéndoles: cristianos, bienvenidos al reino de Dios por la gracia de Jesucristo, pero saben que tienen que dejar estas cosas, esas cosas hay que, claro, y hay que dejarlas. Todo mundo hay que dejar eso. Todo cuando se convierte deja su inmoralidad sexual. Todo el que se convierte deja sus ídolos. Esto es así. Entonces no están poniendo una parte de la ley, simplemente están dejando por escrito que va a haber un cambio en la vida de ellos. Mire, vamos a leer algo bien importante, unos versículos más adelante. Ahorita con calma se lo doy. Ahora, hay una parte que quiero explicársela de este pasaje que es muy interesante. La estuve leyendo y leyendo porque nunca me había quedado claro. Hoy ya me quedó un poco más claro. Cuando Santiago dice, mandemos una carta a nuestros hermanos diciéndoles que nos pareció que no debemos tener que no se debe poner mayor carga, etcétera, etcétera, dice algo Santiago en el versículo 21. Ahí está en la pantalla. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. En efecto, ¿por qué dijo eso Santiago? Dijo, sí, mandemos una carta porque, en efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Siempre me quedé con, ¿y eso como a razón de qué? ¿Y eso qué? ¿Cuál es la razón de que nos digas eso, Santiago? Todo está muy bien lo que me diciendo, pero ahora ¿por qué me sales con esto? Lo que Santiago plantea es lo siguiente.
necesitamos mandar esta carta, urge mandar esta carta. ¿Por qué? Porque el evangelio se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo y va llegando acá más ciudades y más ciudades. Pero en cada ciudad a donde llegue el evangelio hay una sinagoga. Y en esa sinagoga se lee a Moisés. ¿Qué se lee? La Torá. Todos los sábados. O sea, todo creyente gentil se va a encontrar con un ¿qué? Con un judío que le va a decir que tiene que guardar la ley. ¿Por qué? Porque, a ver, antes de que llegue el evangelio a una ciudad, ya hace tiempo hay sinagoga ahí. Entonces Santiago dice, sí, necesitamos adelantarnos, necesitamos prever que el evangelio va a llegar a todas las ciudades, y cuando lleguen las ciudades se van a encontrar con este problema. ¿Por qué? Porque desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad, a lo mejor muchas de esas ciudades el evangelio todavía no llegaba, pero ya había en esa ciudad ¿qué? Predicadores de Moisés. Ajá. Y lo lea ¿en dónde? En las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas o qué son las sinagogas? Las sinagogas son lugares de reunión que fueron creados. Y bueno, esto que voy a decir les va a doler un poquito a muchos de la ley, pero la ley nunca preveyó sinagogas. Ese se inventaron las sinagogas. Las sinagogas eran lugares de reunión, espacios de reunión que fueron creados cuando se destruyó el templo en las invasiones y en las cautividades. Cuando se destruye el templo en la cautividad, ¿verdad? Entonces los judíos buscan un lugar donde reunirse para orar, leer la ley y todo lo que ellos querían hacer. Como no hay templo, no hay lugar, entonces empiezan a reunirse en pequeños espacios, ¿sí? Donde ellos empiezan a generar esto. Se queda permanentemente. ¿Por qué? Porque los judíos desde las cautividades se esparcieron. Y entonces al esparcirse ellos no todos pueden vivir en Jerusalén. Entonces ellos empezaron a crear sinagogas. Cuando en el año 70 después de Cristo los judíos son llevados cautivos a todas las naciones, la sinagoga se fortalece. De hecho es una institución judía fuertísima la sinagoga. Los judíos hoy asisten a sus sinagogas. Bueno, pero esas se crearon aproximadamente 300 años antes de Cristo. Y en todas las ciudades había sinagogas. Entonces Santiago dice, tenemos que mandar una carta. ¿Por qué? Porque, ahora, no están peleados con Moisés. Moisés es parte de la palabra. Es Moisés como medio de salvación. No Moisés como la ley de Dios como tal, sino como medio de salvación. Entonces lo que está diciendo Santiago es lo siguiente. Mandemos la carta, ¿por qué? Porque Moisés nos lleva 300 años de ventaja. Ya tiene instalado Moisés quien lo predique y quien lo lea cada sábado. Entonces el evangelio se va a topar con este conflicto y lo más seguro es que se distorsione. Vean lo importante de esto, de estas palabras de Santiago, ¿vale? Pasamos. ¿Qué apareció en la carta? ¿O qué no apareció en la carta? Y otra cosa que le quiero platicar, ¿cuál fue la reacción a la carta? ¿Qué pasó con esa carta? Llegó y ¿qué dijeron los gentiles cristianos? Dijeron, híjole, nos ponen todavía 3 cosas más. A mí que me reencanta la moronga y ahora ya no me lo vas a comer, ¿no? Y a mí que me reencantan las distorsiones sexuales. Vamos a ver qué dijeron, ¿no? Bueno, primero, lo que no apareció en la carta. Apareció que no sacrificaran cosas a los ídolos, que no comieran sangre ni animales ahogados o estrangulados, y las distorsiones. Eso es lo que apareció. ¿Qué no apareció? La circuncisión no apareció. No apareció la circuncisión en esa famosa carta enviada por los apóstoles. ¿Qué no apareció? Las 7 fiestas no aparecieron. ¿Qué no apareció? Los sacrificios. ¿Qué no apareció? El sábado. No apareció el sábado.
Como cosas que son muy importantes. No apareció la circuncisión, no aparecieron las 7 fiestas, no aparecieron los sacrificios, no apareció nada de la ley porque en realidad no les pusieron nada de la ley. Lo que les pusieron eran prácticas paganas, grotescas, que celebraban los gentiles y que dijeron, oigan, nada más les decimos, adelante, no hay ninguna traba, por gracia son salvos, pero esto, aléjense de eso. Eso es pecaminoso, eso es... Porque las cosas de la ley no las pusieron, no pusieron el sábado. Si el sábado hubieran querido que se quedara, lo hubieran puesto, hubieran dicho, no les ponemos nada más que el sábado, circuncídense y todo. No aparece nada de la ley. ¿Cuál fue la reacción a la carta? Mire, hermoso, se lo pongo ahí. Está ahí mismo en Hechos 15, versículo 31. Los creyentes... Les llegó la carta, ya fue Pablo, ya fue a todos. Les llegó la carta y se alegraron por su mensaje alentador. Qué bonito. Y la palabra alentador, paracletos, consolador. Es decir, hermano, imagínense, vamos, haga una historia. Usted es un judío, usted es un gentil, le predican el evangelio, ¿no? Pablo, usted se convierte cuando Pablo tiene su ministerio. Y usted está muy feliz, usted es un gentil. Usted no está circuncidado, usted no guarda el sábado, usted no sigue toda la Torah, no la sigue, sabe que existe, pero usted no está sometido a ella. Imagínese que Pablo le dice, tú eres salvo por Jesucristo, por la fe, y tu nombre está escrito en el libro de la vida, sin ley, el Señor te ha salvado, arrepiéntete, y yo me arrepiento y me convierto. Pablo está en mi ciudad y me está enseñando el evangelio y me dice, Pablo, permítanme tantito, voy a Jerusalén. ¿Y a qué vas, Pablo, a Jerusalén? Es que hay una pequeña controversia. ¿De qué? Es que algunos quieren que te circuncides y que guardes la ley. Entonces, pero espérenme, tengan paciencia. Voy a Jerusalén y regreso. Y Pablo se va. No es un viaje de un día, es un viaje de semanas, más la plática, más que te quedas tantito, a lo mejor dentro de 20 días. ¿Qué piensas en esos 20 días? ¿Y si me circuncidan? Yo creo que llega la esposa y dice, esposo, ¿y si te piden circuncidarte? Ay, no le hagas, vieja. No. Oye, ¿y si nos piden que circuncidemos a todos los niños? Oye, ¿y si ya los sábados hay que guardarlos? Oye, ¿y si hay que ir a Jerusalén cada fiesta? Oye, ¿y si ya no hay que comer carne de esta? Oye, ¿y si ahora esto y lo otro y aquello? Híjole, no, espérame, mujer, no me llenes la cabeza de, te dije que no nos convirtiéramos, te dije que no, porque eso de los judíos es muy complicado. ¿Entiende? Espérame, deja que llegue Pablo y nos diga, ¿no? Y bueno, pasan los días y Pablo regresa con una carta y nos reúne a todos. Y nos dice, mire, estas son las conclusiones que llegamos, el Espíritu Santo, Pedro, Juan, Santiago, los apóstoles, todos los que estuvimos en Jerusalén. Y esa es la conclusión. La conclusión es que no tienen que guardar la ley. Solamente lo que yo ya les dije. Los sacrificados de los ídolos. Pero por supuesto, si yo ya me convertí. A ver, si ya dejé los ídolos, porque ya me convertí al Dios verdadero. La inmoralidad sexual, por supuesto, pues me convertí. La carne, así como ustedes la manejan, no, definitivamente no es así. Ya. Por eso fue un mensaje que alentador, consolador, así de, ¿listo? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el sábado, que es nuestro tema, olvídese del sábado, hermano. No importa el sábado. Es más, ignore que existe la palabra sábado. Por supuesto que no. ¿Por qué no? Porque la sombra de las cosas era la ley. Y el sábado es parte de la sombra. Y escuchaba a uno que enseñaba y decía algo muy cierto. Cuando tú no sabes dónde está la realidad y ves la sombra, te puedes guiar por la sombra. ¿O no? Sí, la sombra sí sirve. La sombra no sirve. A ver, la sombra no sirve cuando encontraste la realidad. Pero cuando no has encontrado la realidad, la sombra sí te sirve.
O sea, si estás en esta habitación y crees que no hay nadie en aquella habitación y de repente vas a entrar y ves una sombra, dices que hay alguien ahí. La sombra sí te dice algo. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Que como dijimos que ya nada de eso servía, no hemos meditado un poco en la sombra. Y yo le voy a invitar en esta hora, ya con esto que quede claro, no estamos obligados a guardar la ley, por lo tanto no estamos obligados a guardar el sábado. ¿Sabe que hemos meditado muy poco? En la sombra de que da el sábado, o más bien la sombra que Cristo da y que se llama sábado. No hemos meditado mucho en el sábado. Es más, así como que tenemos así como que, oye, cosa, ¿no? El sábado, no, yo no soy sabático, así como, no, igual, ¿cuál es el problema? Como que nos hemos alejado mucho y no hemos meditado. Porque quien le impuso a Israel el sábado, ¿quién fue? Dios. Y no hemos meditado en la idea de Dios. Y yo le invito a que en esta mañana meditemos en la idea de Dios. ¿Debemos guardar el sábado? No, pero sí en otro sentido. En el sentido espiritual, hermanos. Primer cosa que le quiero dejar claro. No hay evidencia bíblica suficiente para asegurar que Dios cambió el sábado por el domingo. Es así, por favor, yo, si usted lo quiere ver así, adelante, pero yo no puedo asegurar ni pararme a decir, Dios cambió el sábado por el domingo. No. Realmente ya revisé, lo he revisado y no hay evidencia bíblica para decir que Dios cambió el día santo de sábado a domingo. Así es que yo le aseguro, para que usted no diga una cosa que no tiene contexto bíblico, que no diga eso jamás, porque eso no es cierto. ¿Pero se reunían los cristianos el primer día de la semana? Sí. Pero no podemos asegurar que Dios dijo, ahora el día sábado ya queda cancelado, ahora es día domingo. Eso no. ¿Vale? Que era una práctica, está bien. Listo. El escritor de Hebreos habla de que los que somos creyentes hemos entrado al reposo, Hebreos 4:3. Quiero decirle que en Hebreos se usa dos palabras para hablar de reposo. Una, Sabbat, sí lo usa, sí usa el Sabbat, ¿sí? Pero usa otra palabra que no es Sabbat, sino que habla de un lugar de reposo, ¿sí? Todos los que hicieron su tarea y revisaron Hebreos 3:4 con el video, ven que leemos mucho, no entrarán a mi reposo, basado en el Salmo 95, que a su vez está basado en Éxodo, cuando a Dios lo hicieron enojar, cuando los judíos pedían agua, ¿vale? Bueno, el reposo al que ellos hablan es un lugar de reposo, y ese lugar de reposo era Canaán, el lugar que les iba a dar Josué de reposo. Pero ya, no voy a volver a predicar eso porque ustedes lo vieron, pero ahí dice claramente que ese lugar de reposo no era Canaán, porque Josué ya se los hubiera dado. Cuando en el Salmo 95 David, tiempo después, vea la cronología bíblica, le ayudaría en este tiempo que tienen, hacer una cronología bíblica de los personajes de la Biblia, le va a ayudar mucho. Y sabrá que David está mucho tiempo después de Josué. Entonces, en tiempos de David todavía se está hablando de un reposo. Y entonces el escritor de Hebreos lo toma y dice, ese reposo lo da cuando llegamos a Cristo. Por eso dice que Cristo es un lugar de reposo. Pero lo cierto es que también usa el Sabbat, usa las dos palabras, lugar de reposo y día de reposo, porque Sabbat quiere decir día de reposo. Mientras que la otra palabra dice lugar de reposo. Ok, que he hecho esa aclaración. Entonces, yo les voy a pedir que vayamos a Hebreos 4:3, ¿vale? Entonces, si guardamos el sábado, el lugar de reposo, el día de reposo, el lugar de reposo, porque de hecho la Biblia lo dice. Hebreos 4:3 dice claramente, lo voy a leer, dice, en tal reposo entramos los que somos creyentes. Entonces, por eso le digo, como nos dijeron que el sábado no está obligado para nosotros y que la ley ya, hemos aventado todo eso y no le hemos prestado atención. Cuando Hebreos nos dice, oigan, pero ustedes viven en el reposo. Ah, sí, el reposo es Cristo. A ver, creo que ¿cuándo entendimos más
claramente el sacrificio de Jesús como cordero. ¿Sabe cuándo lo entendimos claramente? Cuando fuimos al Antiguo Testamento y vimos cómo mataban al cordero. Eso nos dio mucha luz para entender. Entonces hay cosas que en el Nuevo Testamento no alcanzamos a entender, pero son la realidad. Vayamos a la sombra y la sombra te empieza a dar más información. ¿Cómo es que no guardamos el sábado, pero sí estamos en un lugar de reposo? Ajá, así es. Pero eso ¿cómo se come? ¿Eso cómo se vive? Sería bueno que echáramos un vistazo a la sombra que se llama Sabbat, a la idea de Dios, y tal vez entendamos hasta por qué estamos en esta pandemia. Mire, vamos. Dice, porque en tal reposo entramos todos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo, lugar de reposo. Ok. Pero dice Hebreos, capítulo número 4, versículo 9, lo siguiente. Por el 8, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial. La palabra griega donde dice especial es sabático. ¿Sí? Sabático. Es lo que dice. Entonces ahí como que diría directamente, porque por consiguiente todavía queda un reposo, verdadero reposo, 2 veces reposo. Ahí están las dos palabras juntas, lugar de reposo y día de reposo. Entonces ahí queda un súper reposo, reposo a la segunda potencia, o sea, un descanso total. ¿Para quién? ¿Para quién es ese descanso total? Para el pueblo de Dios. Ahora, ¿usted conoce cristianos que fueron al psicólogo porque están estresados? ¿Usted no conoce cristianos que están ansiosos? Sí. Cristianos que están desesperados porque ya quieren salir. Gente cristiana que le dijeron que viene una recesión terrible y va a venir, y eso le está acabando los días. ¿Qué va a hacer? Si usted conoce cristianos de ese tipo, va a tener que recomendarles este video. Pero les va a recomendar que se arrepientan y vayan a la ley a ver la sombra y la idea de Dios. ¿Vale? Porque miren, vamos a tener que ir a la sombra tantito. A la sombra que nos va a llevar a la realidad. Entonces yo le voy a invitar que a partir de este momento vayamos un poquito hacia atrás y conozcamos la mente de Dios. Mire, todo comienza, no piensen que me va a tardar tanto tiempo, pero todo comienza en Génesis. Y Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 5, concluye cuando Dios termina la creación. Trate de pensar en esto, trate de imaginarse esto. Cuando llegó el séptimo día, que es el sábado, Dios descansó porque había, y lo puse marcadito, terminado la obra que había emprendido. ¿Por qué descansó Dios? Oiga, pero Dios nunca se cansa, ¿no? Que es omnipotente. Sí, Dios es todopoderoso y de hecho no se cansa. No se cansa Dios, pero quiso descansar. Y quiso descansar porque quería enseñarnos algo. Todo lo que Dios está escrito fue escrito para nuestra enseñanza. ¿Grabes eso? Todo lo escrito fue escrito para nuestra enseñanza. Eso fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces dijo Dios, a ver, vamos a escribir esto. Yo descanso. ¿Por qué descanso? Porque terminé la obra que he emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Entonces, primer cosa que me dice ahí, el sábado, el descanso, el reposo, tiene que ver con obras terminadas. Obras terminadas.
¿Vale? Ok. Dios no deja nada sin terminar. Es más, es tan poderoso Dios que primero te anuncia al final y luego te lleva a ese final. ¿Cierto? Un día escuchamos un mensaje, ¿no? Dios va al final y luego viene y regresa. Y te lleva, ¿a dónde te lleva Dios? Al final que Él ya hizo. Amén. Y durante ese tiempo que el Señor me lleva al final de lo que Él ya hizo, ese caminar se llama fe. Pero Dios no va a improvisar nada, ya lo tiene. Por eso cuando Él terminó su obra, descansó, porque ya había terminado. Amén. Ok, luego, voy a pedirle que se vaya a Levítico. Tome su Biblia, porque voy a hacer una lectura así escalonada de Levítico. Y estamos estudiando la mente de Dios hasta donde podemos, o la intención de Dios con el sábado. Sí, ese sábado que le hemos tenido así como que, hasta repudio. ¿Por qué? Pues es idea de Dios. No lo guardo, no estás obligado a guardarlo. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia de Jesucristo. Pero definitivamente Dios quería decir algo. Levítico 23 es el pasaje donde están condensadas las 7 fiestas judías. Pero quiero que preste atención al versículo 3. Trabajarán ustedes durante 6 días, pero el 7º día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, serán sábados consagrados al Señor. Tenían que guardar un sábado cada ¿qué? Cada 7 días, cada semana. Y si el año tenía, ya no vamos a meternos en el año lunar o el año solar, tenemos ¿cuántas semanas? En 54 semanas, 52, 53 semanas tenemos. Entonces ya van 52 sabbats, para empezar. 52 sabbats. Vale, ok. Luego, versículo 7. Dice, ya está hablando de la Pascua y los panes sin levadura. El primer día celebrarás una fiesta solemne en mi honor. Ese día no habrá ningún trabajo. ¿Ese era otro qué? Sábado. Versículo 8. Durante 7 días presentarás al Señor ofrendas por fuego y el 7º día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Le explico. Estas no eran sábados normales. Eran los sábados, el inicio de los panes sin levadura y el final de los panes sin levadura. Entonces ya había otros 2. Súmele otros 2. Versículo 21. Ya está, nos vamos a las fiestas de las primicias y vamos a las fiestas de las semanas. El versículo 21 dice, ese mismo día convocarán ustedes a una fiesta solemne en honor al Señor y en ese día no harán ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes donde quiera que habiten. ¿Encontramos qué? Otro, súmele otro. ¿Sale? Versículo 23. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: el primer día del mes 7º será para ustedes un día de reposo, una conmemoración al son de la trompeta, una fiesta solemne en mi honor. Súmele otro. Versículo 28. En ese día no habrá ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Súmele otro. 35. El primer día se celebrará una fiesta solemne en mi honor. Ese día no harán ningún trabajo. Súmele otro. Durante 7 días se les presentará al Señor ofrenda por fuego. Al 8º día celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y volverán a presentar ofrendas por fuego. Ese día no harán ningún trabajo. Súmele otro. ¿Sabe qué conclusión llegó, hermano? Que al Señor le gustaba. Al Señor le gustaban los sábados. Un jefe así, ¿no? ¿No le gustaría un jefe así? Y a mí vas a descansar cada 7 días. Y luego descánsame 2 aquí, otros 2. Y ya también descánsalo. Y también descánsalo. Yo encuentro una conclusión. Y ese es el tema, hermano. El sábado se estableció porque a Dios le gustaba. Le gustaba que su pueblo hiciera lo mismo que Él. Es decir, que su pueblo ¿qué? Reposara. ¿Quién fue el primero que descansó? Dios. Y luego, imagínense,
Un padre que reposa y los hijos que trabajen. No, el papá reposa y ¿qué dice los hijos? ¿Qué le dice a los hijos? Ustedes también reposen. Piénselo, hermano. Piense que en el sábado hay una idea de Dios. Bueno, pero Él es Dios, hermano. Él es Dios y Él se puede dar el lujo de descansar, pero yo con 5 hijos, ¿qué lujo me voy a dar de descansar? Bueno, Él es Dios, pero no está en medio de una pandemia. Ay, Él no puede darse el lujo de descansar y no ver qué va a hacer. Yo sí tengo que hacerlo. Creo que entonces ahí está el problema. ¿El problema cuál es? El problema es que no conozco a Dios, ni me considero hijo de Dios. Miren, me encanta este pasaje donde el Señor le dice, ya lo he comentado, donde el Señor le dice a los israelitas que todos los días tenían que salir al desierto a recoger el maná, que no tomaran más de lo que ese día, pero que el día viernes recogieran doble, porque venía el Sabbat. Dios tenía el poder de que ese maná que se echaba a perder el mismo día, no se echara a perder 24 horas para el día de reposo. Entonces, si el Señor te manda a descansar, ¿es por qué? Porque Él tiene el poder para que no te falte nada. A ver, hermano, entiéndame esta. Es como cuando tú tienes controlada la situación de un hijo pequeño, no del hijo grande, no el hijo grande ya que se controla él solo, pero de un hijo pequeño que tiene controlado todo. Y que tú le dices al hijo, no te preocupes, hijo, déjalo así. No, papá, es que esto se va a caer, déjalo así. Tú ve y duérmete, que mañana está solucionado. Y el niño, confiando en su padre, se va ¿a qué? A descansar. Y el papá, como ya tiene más habilidad, corrige todo y en la mañanita cuando el niño se despierta, ¡wow! Papá, lo compusiste, ¿cómo lo hiciste? Eres mi campeón, eres lo máximo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el hijo confía en el poder que tiene ¿qué? El papá. Hermanos, el Sabbat era para que el pueblo admirara a Dios, el poder que tiene Dios, para que dijeran, a ver, Dios no tenía el poder para que agarren el domingo, agarren para 7 días y no me molesten más, ¿no? Tengo poder, todopoderoso. O sea, agarren maná, coman todo lo que quieran, guárdenlo porque yo vengo dentro de 15 días y no me estén moliendo la paciencia. No, Él dijo, recojan diario. Me imagino a Dios así, los voy a sorprender el sábado, porque van a estar pensando, ¿y el sábado qué vamos a comer? Pero ahorita, estos pequeñitos, mis pequeñitos me los voy a sorprender. No agarren más que para un día, ok. Todos pensando, ¿y el sábado cómo lo vamos a hacer? Y entonces Dios le dice a Moisés, diles que el viernes tomen doble porción. Algunos ya habían visto probablemente que se echaba a perder, pero ese día ellos agarraron doble y dijeron, se va a echar a perder. Y cuando vieron que no se echaba a perder, dijeron, ¡wow! No se echa a perder. Solo no se echa a perder este día. Hermano, entre los judíos no había ni un solo ateo. No había ateos. Había rebeldes, pero no ateos. Había incrédulos, pero no ateos. Porque veían que Dios era real. Pero ¿sabe qué quería Dios? Que se le dijeran, ¡wow! Ahí está lo que el Señor quería con el sábado. Quería que ellos reposaran para que vieran y contemplaran su poder.
Vamos a otro pasaje, mire, se lo pongo ahí. Es Deuteronomio 5 del 12 al 15. Es el pasaje más largo que habla acerca del sábado. Ya sabe que Deuteronomio es repetición de la ley. Eso está en Éxodo, pero en Deuteronomio lo vuelve a repetir Moisés cuando está despidiendo. Observe el día sábado. Quiero que preste atención a todos los detalles. Y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos lo que tengas que hacer. Haz en 6 días lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. A ver, paramos tantito. A ver. Estamos en aquel tiempo. No hay internet, no hay celulares, no hay plataformas, no hay televisión. Desierto o Canaán, ya si ustedes me lo permiten, que están en Canaán. Pero si no, vamos al desierto. Sales al desierto y ¿qué ves? Pues pura arena. ¿En qué te puedes ocupar? Pues en trabajar. ¿No? Ahora, si usted dice, ¿no vas a trabajar? Tú, ok, yo no trabajo, pero le encargo algunas cosas pendientes a mi hijo. No, tampoco tu hijo. Bueno, pero le voy a encargar los borregos a mi hija. Tampoco tu hija. Bueno, pero tengo esclavos que pueden trabajar y cuidar a los animales. Tampoco tu esclavo. Ni tu esclava. Bueno, pero puedo hacer que el burro jale las cosas. Ni el burro, ni el buey, ni ningún animal. ¿Qué voy a hacer? Nada. Quiero que me contemples. Quiero que me honres. Quiero que pienses en mí. Aleluya, hermanos. De este modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y, ojo, y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con gran despliegue de fuerza y poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el sábado. Cada que el judío, imagínense una tienda, hermano. No hay casas todavía, tiendita. Trate de imaginarse usted con su familia. Se mete a esa tiendita. Se sientan a verse las caras. No hay de que deja el celular, no hay. No hay de que voy a cocinar, no hay que cocinar nada. No hay de que la borrega la deja la borrega. No hay nada. Nada más estarnos, ¿qué? Viendo. Ya ha pasado en esta cuarentena, que de repente empezamos, oye papá, ¿y por qué esto? Ahora imagínense, hermano, en aquel tiempo, papá, ¿qué hacemos aquí? ¿De qué hablaban? De las obras que el Señor había hecho. Papá, ¿pero por qué descansamos? Porque Dios descansó. Bueno, eso nos enseñó Moisés, que Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó porque había terminado su obra. Y Él quiere que nosotros descansemos. ¿Por qué? ¿Nos ve muy cansados y demacrados? No, Él quiere que descansemos para que contemplemos su obra. Y recordar sus maravillosas obras, porque el Señor ya lo terminó todo. Amén. La realidad, ya echamos un pequeño recorrido hacia atrás, al Sabbat, Mire, seamos sinceros, ¿qué distrae mucho la mente de los seres humanos, incluidos los cristianos? El trabajo, los quehaceres de la casa, el estudio, las cosas que producen. Si usted está en un rancho, los animales quitan mucho tiempo, las plantas, los árboles, todo eso quita tiempo. Te puedes enfocar en tus plantas
media mañana, quitándole las cositas, los pollitos, ¿no? Los gatitos, todo. En eso se puede uno enfocar. El perro, que lo bañas, que lo limpias, que lo sacudes, que lo aspiras. O sea, no, ¿estoy diciendo que sea malo eso? No estoy diciendo que sea malo. Pero no sé si están entendiendo que el Señor tiene en la idea de su corazón que lo más importante para Él, para nosotros, sea ¿quién? Él. Y que si es necesario dejar cosas, las dejemos para que nos concentremos únicamente en Él. La realidad es Cristo y su iglesia. Yo le invito a que regresemos a Hebreos, por favor, rapidito. Hebreos, porque vamos a la parte final y a donde el Señor nos quiere llevar. ¿Por qué estamos en casa? ¿Y cuánto tiempo más estaremos en casa? El Señor lo sabe. Hebreos capítulo 3, versículo 6, y algunos que voy a ir leyendo, que están ahí, dice lo siguiente: Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza, palabras claves, confianza, y la esperanza que nos enorgullece. ¿Qué tiene que ver con el Sabbat? La confianza. La confianza. Confianza de que no se va a echar a perder el maná. Confianza de que el trabajo no va a pasar nada, que el Señor nos va a prosperar aunque ellos descansaban. ¿Quiere que le diga una cosa? Israel fue un pueblo raro. Pueblo raro. ¿Por qué raro? Imagínese un pueblo que de repente todos sus habitantes un día no hacen nada. Y recuerde, hay pasajes de Escritura que dice: ese será el pacto que haremos tú y yo. Israel empezó a ser conocido como aquel pueblo que tenía un Dios que no se veía, que era solamente uno, y que los días sábados nadie hacía nada. Mire, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, yo sé que muchos están retomando la lectura de la Escritura, se van a dar cuenta de algo. Dios siempre quiso que confiaran en ¿quién? Cuando venían sobre Israel, hermanos, las cautividades, ellos recurrían ¿a quién? A Egipto. Jeremías les dijo: Egipto no, sí, ya nos habló que si ahí viene nos va a ayudar. No. ¿A qué le molesta a Dios? A Dios le molesta que no confíes en Él y que confíes en otra cosa. Eso apréndelo de una vez. Y esa es la idea del Sabbat. Por eso dice que mantengamos nuestra ¿qué? Confianza. Versículo número 12 dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿Qué le molesta al Señor? La incredulidad. El Sabbat tiene que ver con la fe, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la esperanza. Versículo 14: hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Confianza, confianza. Viene una crisis terrible, confianza, te digo. No, pero dicen que todo se va a hacer carísimo y los bancos, confianza. No, lo que voy a hacer es voy a empezar a ver cosas para acá, cosas para allá. Confianza. Estáos quietos y ver la salvación. ¿Sabe por qué Dios nos dice que tengamos confianza? Porque Él ya terminó todo. Él sabía que venía esta pandemia, sí. Él sabe cómo va a terminar esta pandemia, si es que va a terminar. Él sabe cómo va a mover a su iglesia en medio de esto, sí. Él sabe cómo va a hacer que su iglesia se adapte en esto, sí. Él sabe cómo vamos a salir de todo esto, sí. ¿Y qué nos dice? Confía, descansa, reposo. Versículo número 19. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. La exhortación que nos da Hebreos capítulo 3 y 4 es mantener la confianza, la esperanza y no ser incrédulos. Esta es la realidad del reposo. Este es el verdadero reposo. Por eso Dios ya no quiere un día de reposo, quiere una vida en reposo.
Y quiere que ya no sea un día que me da reposo, es Él el que me da el reposo. Es la confianza y la fe que yo tengo en Él que me da reposo. Mire, esta pandemia es para nosotros un tiempo que nos está recordando no ser afanosos y dedicarnos al Señor, perseverar en la palabra y en la devoción como familia. Están hablando de la nueva normalidad. Bueno, nuestra nueva normalidad, hermano, también esta pandemia nos debe haber cambiado a nosotros. No como al mundo, sino en otra forma. En haber retomado lo devocional, en haber tomado la palabra, la oración, el estudio verdadero de la Escritura, como una parte fundamental de nuestra vida, tiempo de adoración. Y viene un tiempo, hermano, donde tenemos que servir al Señor, claro, y vamos a tener que, sí, pero tiene que haber un fundamento, y el fundamento, hermano, tiene que ver con la devoción familiar, con la adoración y el cantar y estudiar su palabra, hermano, y la devoción personal y como familia. Pero esa pandemia Dios la provocó para una cosa para el mundo y otra para nosotros. Y para nosotros nos marcó el Señor una vida devocional, una vida de reposo, que sí urge en mil cosas, urge todo, urge. Pero nos enseñó el Señor a estar quietos con todo el tiempo para poder tener devoción al Señor, contar las maravillas de Dios, anunciar sus poderosos hechos. O no sea que estemos, discúlpenme la expresión, como perritos amarrados, ¿verdad? Que lo único que estamos esperando es que nos abran la puerta para salir corriendo a afanarnos y a distraernos en lo que sea. Y no, hermano, decir, ok, ya pueden salir, ok, pero voy a salir a lo necesario, tengo muchas cosas que hacer en casa. Y no al revés, ya puedo salir, ¿a dónde voy? A donde sea, al cine, al teatro, lo que sea, yo tengo que hacer cosas. Trabajar porque viene la crisis, viene lo bien fuerte. Dijo el Señor, esos no entendieron el sábado. Sí saben que legalmente no se guarda el sábado y que están libres, no saben eso, pero no entendieron mi corazón. No saben lo que yo quiero. Lo último para terminar, Hebreos 4:10. Mire lo que quiere Dios para nosotros. En Hebreos 4:10, que ahí lo tiene cerquita, dice lo siguiente. Porque el que entra en el reposo de Dios, descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Hermano, descansa en el Señor. Su futuro, cómo terminará su vida, lo tiene Dios determinado. Camine en las obras que Dios preparó, no sus obras, no su esfuerzo, no su dedicación, no su afán. Camine descansado en las obras que el Señor ya preparó. Descanse porque Dios tiene preparado todo. Amén. Mire, yo quiero que vaya a Mateo 6, por favor. Pasaje que va a ser fundamental, hermano, en este tiempo y en todo el tiempo de que entendamos esta palabra. Mateo capítulo número 6. Yo sé, lo tienen en la mente, muchos lo tienen, pero es necesario leerlo todo. 25. Vea cómo todo queda perfectamente. Este es el Sabbat, hermano. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Versículo 26, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quiénes de ustedes, por mucho que se preocupen, pueden añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni aun siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente, ahí está, de poca fe? La fe es descanso, la fe es reposo. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos. Viene la crisis, viene lo terrible. Los expertos ya lo dijeron, es la catástrofe. Sí, pero les aseguro una cosa, hermano: comeremos, beberemos y vestiremos.
Versículo 32, ahí le va, esto es demoledor. Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Acuérdese de la sombra, Israel. El pueblo de Israel un día descansaba y todos los demás lo veían como bichos raros. Ahora, ¿qué hacen esos ahí? No hacen nada. Yo creo que han dicho, vamos a sacarles un sábado. Pero Dios no iba a permitir. Pero era una señal, esa era una señal de que eran pueblo de Dios. ¿Cuál es nuestra señal de que somos pueblo de Dios? Ahí está. ¿Cuál es nuestra señal de que somos pueblo de Dios? Que confiamos, que no nos preocupamos, que no nos afanamos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Hermanos, y primera de Pedro 5:7 para terminar, vamos a ponerle la cereza al pastel en la parte de arriba, ¿sí? Primera de Pedro 5:7, ¿sí? Y dice así, hermanos. Ay, hermano, es que a mí sí me lleno, o sea, ¿cómo le hago para no llenarme de ese? Dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Hermano, mientras los demás salen corriendo a ver qué van a hacer, usted sigue con sus devocionales en casa. Y mientras los otros están desesperados porque las oportunidades y están repartiendo despensas, usted está en su devocional orando y cantando. ¿Va? Y mientras usted está, y ese va a ser el distintivo de que usted es un hijo de Dios. Porque le voy a decir una cosa, a lo mejor ahorita lo escuchan que está orando los vecinos y que está cantando. Qué bueno, porque no tiene otra opción. Y después que ya la vida está normal o medio normal, siguen oyendo que usted canta y ora y tiene devocionales y estudian la Biblia, pero la estudian de verdad. Y ocupan tiempo en eso. Ese es nuestro distintivo, nuestra característica, porque nosotros confiamos en Dios. Amén. Por eso el tema se llamó reposo en el Señor. Reposo en el Señor. Y yo le invito a que saliendo de esto, usted no diga, ya volví a la normalidad. Ojalá no volvamos a la normalidad como creyentes. Porque le voy a decir algo muy trágico. ¿Y sabe por qué el Señor nos quitó tantito de congregarnos? Y no me malentienda, congregarnos es parte de la vida cristiana. ¿Pero sabe por qué el Señor lo quitó tantito? Porque sustituimos el congregarnos a la devoción familiar. Hicimos un cambio. Nuestra devoción solamente la expresábamos en la congregación y no la expresábamos en la familia. Y el Señor quiere que regresemos a la familia. Después nos vamos a congregar y nos vamos a expresar y vamos a seguir ministrando y sirviendo juntos, hermano. Pero el Señor nos quitó eso para regresarnos a la devoción familiar, al reposo de Él en la familia. Así que yo le invito a que siga en eso, que se anime, que vaya, que lo haga, enseñe a sus pequeñitos, enseñe a los hijos, júntelos, ore con ellos, ore con su esposa, lean la palabra, revisen los videos, anoten, repasen, hagan lo que el Señor les haga entender cómo hacerlo, pero dedíquense a eso. Cuando termine todo esto y regresemos a una supuesta normalidad, usted no regrese igual.